Bueno, hay una pregunta, ¿cierto?, que muchas veces nos hacemos si es que el pan es bueno o es malo, ya que muchas veces em, se, se puede decir se sataniza el pan, ¿cierto? Se habla que el pan es un mal alimento. Si uno lo busca en las redes sociales va a encontrar que el pan es un mal alimento, que un pan es un alimento inflamatorio, ¿cierto? Em, Precisamente no voy a abordar tanto ese punto hoy día por tiempo, ¿ya? En otra oportunidad tal vez lo podemos hacer, pero se menciona mucho eso, ¿cierto? Que para uno cuidar su salud, para cambiar, uno debe dejar el pan. Entonces nos preguntamos, ¿el pan es bueno o es malo? Entonces uno dice, no, no comas pan. El otro día veía un podcast que hablaba una persona experta en fermentaciones y partía diciendo, el único pan bueno es el que no te comes, decía, ¿ya? El único pan bueno es el que no te comes. Me quedo dando vueltas a eso. Bueno, en la palabra de Dios nosotros observamos, si abrimos la Biblia en el capítulo 6 de Juan, em, observamos que Jesús se menciona a sí mismo como el pan de vida, ¿ya? Entonces parte diciendo el texto, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os saciasteis. Ya, precisamente se lo dice así directo Jesús, ¿cierto? Que lo están buscando por interés, ¿cierto? Por el pan, por el pan. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la multitud lo había seguido, ¿cierto? Y él había hecho milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces que andaba trayendo un muchacho cuando ellos tuvieron hambre. ¿Se acuerdan de ese milagro? Bueno, después Jesús se lo dice a sus discípulos, ¿cierto? Que lo andaban buscando por interés. Trabajad, le dicen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, se estaba imaginando a sí mismo, Jesús, como ese pan que había descendido del cielo, ese pan que da vida al mundo, ese pan que viene a vivificar al ser humano. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué precioso mensaje, ¿verdad? Qué contundente. Cuando llenamos nuestra vida con Cristo, nunca más tenemos hambre. Es un pan que sacia por completo, un pan absolutamente saciador. Ese es el pan de vida. Ese es el pan que Dios nos ofrece. No hay otro pan. Es el único pan que nos ofrece llenar todo nuestro ser, nuestro espíritu.
Cristo usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él, el que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Asimismo, cuando creemos y cuando creemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, se convierten en una parte de nuestra vida espiritual. Traen luz y paz, esperanza y gozo y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. O sea, se convierten en parte de la persona, ¿cierto? Por eso que es asimilable esta palabra, da fuerza, solidez al espíritu, así como el pan material da fuerza y solidez al cuerpo humano. No es suficiente que conozcamos y respetemos las palabras de la Escritura. Debemos penetrar en la comprensión de ellas. Debemos estudiar fervientemente. Los cristianos revelarán el grado hasta el cual hacen esto mediante la buena salud de su carácter espiritual. Ahí está la señal, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona, se visualiza en su aspecto muchas veces si tiene buena salud. Cuando alguien está enfermo, se denota en el rostro, se denota en el cuerpo, ¿cierto? En la forma de que camina, en su actitud, si está pasando un mal momento de salud, ¿verdad? Es como algo notorio, ¿ya? En este minuto yo me encuentro con una muela inflamada y si usted me mirara en la cara se me ve un poco inflamada, ya un poco hinchada. Estoy tratando de hablar bien, pero me cuesta un poco hablar, pero se me nota que tengo un problema en este minuto de salud porque me sacaron una muela y me quedó inflamada, una muela de la tercer molar, muela del juicio que le llaman. Bueno, asimismo el cristiano si no tiene buena salud se le va a ver en su mal carácter, ya en su actitud, en su egoísmo, y asimismo si eh, está asimilado el pan, ¿cierto? El pan espiritual, el carácter espiritual va a tener un progreso. Nosotros debemos conocer la aplicación práctica de la palabra a nuestra propia edificación individual del carácter. Debemos ser templos santos en los cuales Dios pueda vivir y caminar y operar. Nunca nos debemos esforzar por ensalzarnos nosotros mismos por encima de los siervos a quienes Dios ha elegido para que hagan su obra y honren su santo nombre. Todos vosotros sois hermanos. Apliquemos esta palabra a nosotros individualmente, comparando escritura con escritura. La exaltación propia, por ejemplo, es un rasgo propio del carácter satánico, ya el egoísmo, la envidia y muchas cosas feas, ¿cierto? Y hay tantos frutos malos, si uno desglosara, ¿cierto? Que vienen de Satanás, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no es puro, ¿cierto? Porque la palabra dice que el fruto espiritual es la pureza, ¿cierto? Es todo lo que es bondadoso, todo lo amable, todo lo recto, todo lo justo. Las buenas actitudes, lo que se visualiza, aunque muchas cosas son internas y solo Dios las conoce, pero se percibe, ¿cierto? Se percibe hasta qué punto la persona está involucrada en la escritura, estás no solo viendo superficialmente la escritura, eso es comer el pan de vida, conocer la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, ¿cierto? En nuestra vida diaria, ante nuestros hermanos y ante el mundo, debemos ser intérpretes vivientes de la escritura, que hagan honor a Cristo, revelando su mansedumbre y humildad de corazón. Al comer y digerir el pan de vida, revelaremos un carácter simétrico equilibrado, ya no exacerbado hacia un lado, hacia el otro, de una forma desequilibrada y que deshonra a Dios, por medio de nuestra unidad, apreciando a otros más que a nosotros mismos, no mirándonos a nosotros por sobre los demás, ¿cierto? Menospreciando nuestras vidas, así como Jesús menospreció su vida, no en el sentido de que no tenga un valor personal, sino en el sentido de que no se dio el primer lugar, sino que él decidió venir a mostrar el carácter y la gloria de su Padre, ¿cierto? Y el verbo hecho carne, dice la palabra. Debemos dar al mundo un testimonio viviente del poder de la verdad. Este es el círculo virtuoso, ¿cierto? En el cual Dios se revela al mundo por el Hijo y el Hijo se revela al mundo por su remanente fiel, el que guarda su palabra, el que come el pan de vida, el que come a Jesús como pan de vida. Bueno, también en Mateo 6:11, ¿cierto? Dentro de la oración modelo está la petición del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así dice Jesús que hay que orar pidiendo el pan, ¿ya? Pidiendo el pan.
Y ahí, bueno, vamos viendo en la Biblia que aparece el pan en diversas partes de la Biblia. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, de adentro de lo que Dios designó como parte de, entre comillas, del castigo, ¿cierto? Que hay que comer el pan con el sudor del rostro, con esfuerzo, ya comer el pan. Entonces, el pan se entiende en forma genérica como el alimento, ¿verdad? Como el alimento, pero también literalmente se habla del pan en la Biblia también, no solo como alimento como lo menciona aquí en Génesis, ¿ya? Sino también como parte de la alimentación que consumían los patriarcas. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bueno, aquí vemos entonces a Melquisedec, este sacerdote, ¿cierto? Que después se menciona que Jesús vino por la orden de Melquisedec, sacando pan, ¿cierto? Literal pan, era pan, ¿ya? Después también vemos que en el tiempo de Jesús se consumía el pan. De hecho, Jesús menciona en una de su enseñanza acerca del molino de piedra, ¿cierto? Bueno, en tiempos de Jesús el pan era un alimento básico, a menudo una torta plana, hecha principalmente de trigo o cebada, y era fundamental en la dieta de las personas ricas como pobres. Los ricos comían pan de trigo, mientras que los pobres a menudo comían pan de cebada. El pan se hacía a mano, generalmente por mujeres, y se molía con piedras, ¿ya? Ahí vemos entonces más o menos cómo era el pan. Era un pan más o menos plano en ese tiempo, principalmente ese era el pan. Aunque se entiende, porque la Biblia habla del pan con o sin levadura, ¿cierto? Se entiende que se usaba una levadura. Ahora, ¿qué levadura sería la que se usaba? Evidentemente no era la levadura comercial que usamos ahora, porque no existía. Esa levadura fue desarrollada después del año 1853, ya cuando se descubrió cómo aislar las levaduras y hacer las levaduras comerciales. Pero eso no existía, solamente se basaban en las levaduras naturales, ya las levaduras naturales que se producen en las masas cuando se dejan un buen tiempo fermentar, y que de hecho eso fue descubierto por los egipcios, y fue algo que fue casualmente descubierto, dice la historia, o sea que se dejó ahí una masa más tiempo y empezó a leudar la masa, a levar, ¿ya? Entonces ahí vemos más o menos los molinos en los cuales se molía el grano completo de trigo, ¿ya? Y principalmente las mujeres lo hacían. Bueno, después vamos viendo que va progresando esto del molino de piedra, donde después se ocupa el agua, ¿cierto? Para empujar el molino, para hacerlo mover las piedras, pero en ese tiempo se usaban métodos mucho más rudimentarios. Entonces el pan en realidad no se puede considerar como algo malo necesariamente, ¿ya? Como algo nocivo, porque es un alimento básico en la vida del hombre, un alimento que ha pasado generaciones y de hecho en nuestro país, donde nosotros vivimos en Chile, es uno de los principales alimentos. Yo no saqué estadística ahora, pero hay estadísticas que dicen que estamos más o menos como en el segundo consumidor mundial de pan, ¿ya? Pero vamos viendo cómo el enemigo va trabajando para hacer de este alimento algo que nos enferme, nos haga perjudicial. ¿Por qué tendría que ser así? Porque el ser humano ha hecho cambios negativos en la elaboración del pan. Ya vemos aquí que los panes fueron bajando su calidad, ¿ya? Desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo, hasta el 34, y ahí vamos viendo cómo va bajando la calidad del pan, hasta el pan que se come hoy, que en particular es un pan desprovisto de nutrientes, ¿cierto? Que se relaciona con las enfermedades, por eso se habla que el mejor pan es el que no te comes, ¿cierto? Porque ha habido un descenso en la historia del pan, ha habido una baja, ¿ya? Este pan ya no es pan vivo, ¿cierto? No representa, no podríamos decir que este pan que comemos, que se come ahora en general en el mundo es el pan que representa a Jesús, porque Jesús cuando dice que el pan está hablando de un alimento sustentable que realmente cubre las necesidades espirituales, es como pan de vida, ¿cierto? Pero este pan, digamos, en el aspecto físico, no cumple, pues, y tampoco podría ser representativo del aspecto espiritual del pan que representa a Jesús, ¿cierto? Y eso ha hecho que aumenten las enfermedades, que haya una disbiosis de los microorganismos en nuestro cuerpo, ¿ya? El pan integral versus el pan de harina refinada. Ahí tenemos un aspecto, ¿ya? Uno es que se ha desprovisto de todos sus nutrientes al trigo. Yo no puse acá una imagen, no alcancé a poner una imagen del trigo, pero si ustedes buscan en Google, en Internet, van a encontrar que si ustedes buscan el trigo completo, tiene tres partes principales, ¿ya? Una es la parte interna, que es el endospermo, otra es el germen, ¿ya? Y por fuera es las cascaritas, los salvados.
Bueno, ¿qué ha hecho el hombre? Ha separado, ha sacado lo de adentro, el endospermo, ¿cierto? Lo que es almidón prácticamente, y lo ha dejado eso como el componente de la harina blanca, sacándole el germen y sacándole el salvado, ¿ya? Entonces, eso genera que este pan sea un pan de más baja calidad porque se le está sacando nutrientes. A ver, voy a ver si encuentro aquí una imagen para mostrarles. Voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Voy a ver si encuentro aquí una imagen del trigo que le estoy hablando para que lo puedan comprender, ¿ya? Trigo completo. Una imagen. Bueno, aquí está una imagen de lo que le estoy hablando. Se lo voy a agregar rapidito aquí a la presentación, ¿ya? Bueno, aquí vamos, lo agregué, voy a compartir en este minuto, ¿ya? Se logra ver ahí, ¿cierto? ¿Se ve? Está cargando la imagen, hermana Está Lidia. cargando. Ya. Sí, es que ahí está, ya sí, ahora lo estoy viendo. Es que por eso lo puse en el Sí. teléfono. Me había olvidado que había puesto el teléfono para poder observar si se transmitía bien. Bueno, vemos aquí entonces que el trigo, ¿cierto? Tiene estas tres partes principales. El salvado, que es la cáscara de afuera, el endospermo, que es lo interno, eso más clarito que se ve, y el germen, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, ¿qué hace el hombre? Separa, ¿cierto? Y vende la harina blanca, que está prácticamente compuesta de endospermo, y vende el salvado por separado y vende el germen por separado. Entonces, negocio redondo, ¿cierto? Vender por separado en vez de un solo producto, ¿ya? Pocas veces encontramos una harina completamente integral, como se ha comentado aquí en esta misma reunión, ¿cierto? En otra oportunidad. Es muy difícil encontrarla, no es imposible, pero sería muy bueno si nosotros pudiésemos tener un molino en casa y comprar el trigo completo a los productores, ¿ya? Y poder producir nosotros nuestra propia harina o mandar a moldear nuestra harina a alguien que tenga molino, que también si no tenemos dinero para un molino, aunque algunos no son tan caros, algunos son artesanales, pero podemos conseguir trigo a los productores. Eso sería lo ideal para que nosotros tuviéramos una buena harina, ¿ya? Mejor harina, digamos, porque ya vamos a ver un punto que es importante también respecto a las harinas. Bueno, la harina integral, si la comparamos con la harina refinada, vemos que los carbohidratos, que son los precursores de glucosa, ¿ya? Y ahí vamos entrando cómo afecta esto el metabolismo de las personas, porque la glucosa es la principal fuente energética, ¿cierto?, del organismo y del cerebro. Pero cuando nosotros tenemos un pan blanco, va a aumentar el almidón, ¿ya? La harina integral solo tiene 62 gramos, mientras que la harina refinada, la harina blanca, tiene 75, ¿ya? Eso se ve inmediatamente reflejado en el índice glicémico del pan. Eleva mucho más la glucosa y obviamente el pan blanco es un alimento no apto para personas que tienen problemas metabólicos como la diabetes o la resistencia a la insulina, o si no queremos llegar a tenerlos tampoco, ¿ya? Prevenirlos. Bueno, la fibra, ahí es notorio el cambio, ¿ya? Disminuye de 9 gramos la harina integral a 3,5 en la refinada, claro, porque le están sacando, se le saca este salvado, pues entonces ya no tiene la fibra. Y por eso es un pan que digamos, como diría mi mamá, es pega tripa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una masa blanca que se pega ahí en los intestinos y que cuesta hacer la digestión, ¿verdad? Porque la fibra, la principal función que tiene es estimular el tránsito digestivo, retrasar la absorción de las grasas, equilibrar la glucosa, favorecer una flora intestinal, o sea, darle alimento a la microbiota. O sea, al sacarle la fibra vemos que ya es un tremendo daño que se le hace al pan, toda vez que esta fibra es el alimento de la microbiota buena, de la microbiota. ¿Ya? Entonces, si nosotros no estamos comiendo pan con fibra, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una microbiota mala. Además de eso, ya el alimento tiene menos fibra, tiene más carbohidratos y para peor, al no tener fibra, ese exceso de carbohidrato va a costar más que lo pueda metabolizar el cuerpo porque la fibra permite que la metabolización del azúcar sea más lenta, ¿ya? Sea mucho más lenta, entonces pueda no elevarse la glucosa a hacer esos picos de glucosa. Por eso que ya el solo hecho de comer panes con harinas refinadas estamos haciendo un tremendo daño a nuestro metabolismo. Y ahí es donde se empieza a satanizar el pan, a decir que es un alimento dañino. Bueno, tenemos las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Estas disminuyen su nivel levemente, ¿ya? Hay una disminución de proteínas, pero es considerable esa disminución si nosotros tenemos en cuenta que consumimos bastante harinas muchas veces en nuestra dieta. Y además tenemos
un aminoácido que es limitante, que es la lisina, que es el que más se saca cuando no hay pan integral, sino que se come pan blanco, ¿ya? Entonces ahí habría que compensar con las legumbres. Bueno, grasas se hallan en el germen de los granos enteros, ¿ya? En la harina refinada. Se pierden totalmente mientras que el integral aporta más de 2 gramos de ácidos grasos de muy alta calidad. La mitad de ellos son poliinsaturados, o sea, son ácidos grasos que nos favorecen una buena salud cerebral. El cerebro está compuesto de fosfolípidos, de lípidos, de grasas. Nuestras, nuestras mismas células tienen capas grasas, ya nuestro cuerpo está con capas grasas, nuestra piel, el epitelio. Nosotros necesitamos tener grasa en nuestra alimentación, grasa saludable, venida de los alimentos completos. Y aquí al comer pan blanco se le está quitando esa grasa. Bueno, respecto a las vitaminas tienen un descenso radical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las principales vitaminas están alojadas en el germen y lo mismo los minerales, ¿ya? Las grasas están en el germen, por eso el germen de trigo es grasosito y tiene compuestos micronutrientes que son vitaminas y minerales, ¿ya? Tienen vitamina E, disminuye la B9, o el ácido fólico que se le llama, ¿ya? Y eso que genera las anemias. Habiendo problemas de B9 o de ácido fólico, estamos propensos a tener anemias, bajas de la hemoglobina, bajas de la producción de glóbulos rojos. Ya tenemos una baja notoria ahí. B3 también, la niacina, ya la B2 también, riboflavina, ya la B1, la tiamina, la B6 o piridoxina, todas ellas son disminuidas, ¿se dan cuenta? Son vitaminas fundamentales para el sistema nervioso central. Además, estas vitaminas participan en el ciclo metabólico, ¿ya? En el ciclo metabólico de la glucosa y especialmente en la parte del ciclo de Krebs, que es el ciclo donde la glucosa es transformada en moléculas de energía, moléculas de ATP. Entonces, en esa área, en esa parte del ciclo, necesitamos la presencia. Ya yo no lo puse aquí porque iría para otro tema, ya es un tema que profundizo más en otros cursos, pero estas vitaminas se necesitan presentes en nuestro ciclo metabólico para que la glucosa, en vez de quedar en la sangre dando vueltas, se convierta em, en una molécula distinta que una molécula energética, es ATP. Pero ese proceso se hace adentro de la mitocondria y se llama ciclo de Krebs y necesita la presencia de vitaminas B, de estas que están aquí. Si no hay suficiente, no vamos a tener mal metabolismo. Por eso se relaciona el exceso de consumo de pan blanco con problemas metabólicos, porque hay una deficiencia de estos nutrientes, ya, vitaminas fundamentales, como dice acá, que estimulan el metabolismo, regeneran tejidos de las células de la piel. Todas nuestras células necesitan hacer el ciclo metabólico bien para tener energía para poder funcionar correctamente. Entonces, si nosotros tenemos mal ciclo de Krebs, vamos a tener mal funcionamiento celular, desarrollo de enfermedades, base del desarrollo de enfermedades. Bueno, también vemos que los minerales también se ven gravemente alterados. ¿Ya? Si la harina integral a nivel del calcio es de unos considerables 37 miligramos, en la harina refinada solamente tenemos la mitad, solo 16 miligramos. El hierro se reduce en 2/3 partes, ¿ya? El potasio desde 350 miligramos que tiene la harina integral, solamente son 135 miligramos lo que aporta la harina refinada, ¿ya? El fósforo lo mismo, baja de 330 miligramos a 120. Recordemos que los minerales, como son micronutrientes, se miden en miligramos, en cantidades muy pequeñas, ¿ya? Pero que son muy necesarias. Y aquí la diferencia es notoria, ¿ya? El magnesio tiene unas pérdidas aún más significativas, desde 120 solamente a 20 miligramos en la harina blanca, ¿ya? Y los oligoelementos antioxidantes, el zinc, bajan de 2,9 miligramos a 0,6 miligramos. El selenio de 53 microgramos a 7 microgramos. ¿Ya? Son microelementos que se necesitan en poca cantidad, pero Dios lo diseñó de tal manera el alimento para que tenga lo necesario para que el cuerpo haga su proceso. También en el ciclo metabólico se necesita la presencia de estos minerales que en bioquímica actúan como cofactores no vitamínicos, como acompañantes de las enzimas que hacen los procesos, permiten que los procesos metabólicos se realicen. Si estas enzimas no tienen su acompañante, su cofactor no vitamínico, que serían estos minerales, no hace su trabajo y por lo tanto todo se pone lento, el metabolismo se ralentiza. Y después decimos, uy, ¿cómo es posible que yo tenga un metabolismo tan lento, ¿cierto? Bueno, este análisis que se está haciendo aquí de la harina del trigo también se puede extrapolar a otros cereales como es la espelta, el centeno, la cebada, ¿cierto?
otros cereales con los cuales también se fabrica el pan. Es muy evidente que las harinas de cereal a los que se le ha extraído el germen y el salvado se han empobrecido visiblemente. Su valor dietético queda seriamente cuestionado y aportan una menor calidad nutritiva con un mayor índice calórico. O sea, estamos hablando más calorías, menos fibra, más problemas digestivos, más problemas de glucosa en sangre, menos metabolismo, ¿cierto? Menos nutrición y además más índice calórico. Este efecto, este descenso tan destacado, marca la diferencia entre alimentos remineralizantes y altamente nutritivos cuando están elaborados con harina integral completa y alimentos que han devaluado su calidad porque aportan energía casi vacía, alimento, calorías vacías, llenar la panza pero no nutrir el cuerpo. Bueno, aquí tenemos una tabla de un estudio que se hizo de harina integral versus harina de trigo. A ver, me están rayando la pantalla. Luisa, por favor. A ver, voy a dejar de compartir para poder evitar esto, ¿ya? Pero no me acuerdo dónde es que se quita la de rayar la pantalla. Eh, Se me olvida esto. Bueno, eviten por favor rayar pantalla, ¿ya? Que no sé, porque a veces el teléfono queda por cualquier lado por ahí y empieza a rayar solo. Ya, aquí tenemos entonces, ya, y respecto del análisis de una harina, no es que todas las harinas tengan esa diferencia específica que aparece acá, ¿ya? Hay alguien abierto, lo silencié. Ya. Entonces tenemos esta tabla harina integral versus harina refinada, ¿ya? Se ve la diferencia de las vitaminas y minerales, ¿ya? Notoriamente, se dan cuenta notoriamente, en porcentualmente, la tiamina, por ejemplo, en el harina integral tiene un 46% y la refinada un 11%, ¿ya? Los lípidos que dijimos, los ácidos grasos, de 2,5 a 0,98 la diferencia, se dan cuenta mucho, ¿ya? Aquí porcentualmente se nota más. La niacina tiene un 31% en la integral, 1,25 la refinada. Vitamina B6, 29, por eso 2,9. 10 veces menos, se dan cuenta la B6. Ácido fólico, desde un 22 a un 13% en este análisis de estas harinas. No todas las harinas son iguales, depende de la variedad del trigo, ¿cierto? Depende de la molienda, pero va a haber notorias diferencias. ¿Para qué decir el magnesio? Que es uno de los minerales que más participa en más de 500 funciones del cuerpo. Y hoy día se vende como pan caliente el magnesio, ¿cierto? Solo el citrato de magnesio, el taurato de magnesio, etcétera, el bicigrinato, etcétera, etcétera. Pero este magnesio está presente en la harina integral. Pero como no comemos integral la harina, comemos refinado y arroz blanco, todo blanco, entonces tenemos déficit. Aparte que ya la tierra está empobrecida de magnesio y para peor, no comemos integral, la hacemos de oro, ¿cierto? Y después decimos, hoy, ¿por qué me duelen todos los huesos? ¿Por qué tengo estos problemas? Y es porque comemos mal, pues. No estamos comiendo lo que Dios diseñó. Aquí vemos que este pan blanco encabeza la lista de los alimentos que han perdido su importancia alimentaria. En su elaboración se eliminan 15 vitaminas naturales, 7 minerales y numerosos componentes proteinados. Cuando un elemento necesario falta en nuestra alimentación, se empieza a forjar un desequilibrio. El libro Temperancia en el capítulo 2 dice algo muy fuerte, muy importante, que lo hemos mencionado en algunos grupos, pero es importante recordarlo. Dice que el comienzo de el comienzo de la intemperancia, dice, Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Ya sí, o sea, hubo un concilio de Satanás con sus ángeles. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugarían de tal forma los sentidos que Satanás iba a lograr el dominio completo. Y da resultado su plan. Si vemos hoy día cómo está la humanidad con una mente embotada, ¿cierto? Donde en el mundo en general se toma el fruto de la vid de forma muy recurrente, ¿cierto? Tomando las bebidas alcoholizadas. Y también el pan, un pan tocado por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás lo que ha hecho es cambiar la mentalidad del ser humano para que de partida quiera comer solo pan refinado y no pan integral, partiendo por ahí, y que eso es lo que se vende. O sea, hoy día casi no encontramos harinas completas, ¿ya? Ha ido haciendo que el ser humano se vuelva más dependiente de la industrialización y casi todos los productos industrializados que ocupan harinas blancas. Muy pocas veces vamos a encontrar productos que realmente ocupan harinas integrales. Y si es que les ponen un poquito de salvado de germen, les ponen ahí un tremendo logo que, con fibra y todo, pero en realidad muchas veces es solo más marketing que verdad, ¿ya? O con semillas.
con semillas, pero después si uno lo mira realmente es un pan blanco que le metieron semillas, ya unas semillas que a veces ni siquiera son tan fibrosas, ¿ya? Entonces nos hacen daño a nuestro intestino. Bueno, los principios guiadores del espíritu y profecía que hablan del pan, vamos a verlo. Dice, la religión inducirá a las madres a hacer pan de la mejor calidad. El pan debe ser plenamente cocido dentro y fuera. La salud del estómago exige que sea liviano y seco. Entonces no debe ser un pan pesado, mojado, húmedo, ¿ya? Este pan es lo que verdaderamente sostiene la vida. Por lo tanto, todo cocinero o cocinera debe destacarse de la forma de hacerlo. Bueno, no está Dios entonces censurando el consumo del pan. Por el contrario, está dando lineamientos cómo comer un buen pan. Aquí quería comentar que se me olvidó, en este punto del plan que hizo Satanás, bueno, le ha resultado también porque a nivel industrial y a nivel mundial, los trigos han sido, se les ha hecho una modificación, ya una modificación genética, una modificación que no sé si lo convierten realmente en un alimento transgénico, pero sí por lo menos en un alimento modificado, ¿ya? Tenemos un trigo fortalecido, y le llama, Bárbara O'Neill le llama en sus charlas el trigo híbrido, ¿ya? Un trigo que está fortalecido en gluten. ¿Por qué? Porque después de las guerras mundiales hubo hambre en el mundo, ¿cierto? Hubo desnutrición. ¿Y qué encontró el hombre? Encontró que no era nada mejor que hacer que el trigo fuera más firme, que el gluten fuera más duro, que fuera más alimenticio, que tuviera más proteína. Pero ¿qué hizo? Cambiar un diseño. Dios diseñó de una manera los granos que sean lo suficientemente nutritivos para que nos den los elementos que necesitamos, pero que lo podamos digerir bien. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ahora creó un trigo que tiene más gluten y el gluten en más cantidad favorece la producción de la solunina, ya que es un aminoácido que hace que se empiecen a pegar, a dañar y a inflamar las células del intestino, ya empieza a generar el intestino permeable. No puse una lámina de eso acá, pero la solunina en alta cantidad es la que estimula el paso de los nutrientes de las células del intestino. Y cuando hay mucha solunina, va a pasar más, va a ver más abierto, va a quedar como un colador las células. En vez de estar pegaditas así juntitas, están medias abiertas como un colador roto, como un colador que ya se dio, que está vencido, digamos, y que no hace su labor bien de filtrar y empieza a filtrarse a la sangre, resto de materia fecal, microbiota, ciertos microorganismos patógenos, restos de comida sin digerir cuando masticamos mal y a veces la digestión química no es suficiente para poder romper ese alimento ya y llega casi entero, incluso a veces hasta lo evacuamos y lo vemos que sale medio entero el alimento por las veces, ¿verdad? Cuando hay mala masticación. Entonces, eso, producto de un trigo modificado, porque Satanás inspiró al hombre para que hiciera eso, va a generar un daño mayor y por lo tanto con mayor razón necesitamos saber elaborar un buen pan para contrarrestar ese daño que Satanás le ha hecho al trigo. Aquí tenemos otra cita. Dice, las jóvenes creen que ser cocinera es rebajarse a ocupar un puesto sin honra. No es así. Es que no ven las cosas desde la perspectiva correcta. No es cosa sin importancia la ciencia de preparar alimentos sanos, especialmente el pan. Qué inspirador este mensaje. Dice, las jóvenes, o sea, desde jovencitos, desde niños prácticamente, debemos enseñar a nuestros hijos a hacer un buen pan correcto, con buena elaboración. Un pan, como decía anteriormente, un pan plenamente cocido dentro y por fuera, no húmedo, típico que se hace panes y se dejan a medio cocer, eso hace mucho daño, ¿ya? Es un pan que se vuelve pesado, que solo se puede comer cuando está recién hecho, pero después se vuelve pesado, agrio. Es un deber religioso para toda señorita y mujer cristiana aprender inmediatamente a hacer un pan bueno, dulce y liviano. También aquí está favoreciendo los panes dulces, ¿ya? Usando harina de trigo sin cernir, o sea, integral. Las madres deben llevar a sus hijas a la cocina con ellas cuando son muy jóvenes y enseñar el arte de cocinar. Créanme que se puede llevar a los niños desde pequeños, desde bebés prácticamente, desde que empiezan a hablar y a meter las manos, les encanta meter las manos en la masa. Desde el año de vida prácticamente. Mi madre lo ha hecho con mis hijas, de empezar a involucrarlas en la elaboración de pan desde que tenían como un añito y algo, 2 años. Se puede, ya, se puede, les gusta, lo hacen con agrado. Si no lo hacemos cuando son niños, después queremos que participen, a veces no siempre se animan, ya, no siempre, pero aunque a veces los niños parecen indiferentes, si los motivamos, les enseñamos el arte del pan, ellos van a querer hacerlo. Algunos no creen que es un deber religioso preparar adecuadamente la comida. Mira, aquí lo pone al nivel de la religión, dice es un deber religioso. Por lo tanto, no tratan de aprender cómo hacerlo. No, les da lata cocinar, ¿para qué? No, 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 yo no quiero hacer eso, eso me hace perder el tiempo, ¿cierto? Dice respecto al pan, dejan que el pan se agríe antes de cocinarlo, o sea, que se echa ahí,
a perder, nomás no se le controla la fermentación, ¿cierto? Y dice que en ese tiempo se usaba el bicarbonato de sodio para remediar el descuido del cocinero. O sea, acá está diciendo no al bicarbonato de sodio, ¿cierto? Porque dice que esto lo hace totalmente inadecuado para el estómago humano. No debemos ingerir el bicarbonato, porque el propio cuerpo lo genera en el estómago, pero lo genera en la parte baja del estómago, cuando ya no se requiere los ácidos. Primero, para poder digerir las proteínas se requieren los ácidos que el estómago, a través de sus células, secreta, ¿cierto? El ácido clorhídrico especialmente. Si nosotros le metemos bicarbonato, estamos contrarrestando el pH original y empieza a haber problemas de gastritis, ¿ya? Aparentemente se recupera una acidez, ¿cierto? Con bicarbonato, pero eso es solamente es como tomar un remedio que deja efecto secundario después, ¿ya? Por lo tanto, aquí dice que es inadecuado usar el bicarbonato. Es la elaboración de masas, porque a veces no en el pan se usa, pero sí en la elaboración de los queques y otras cosas, ¿ya? Se requiere atención y cuidado para hacer buen pan, pero hay más religión de lo que muchos piensan en un buen pan. El estómago no puede convertir el pan mal hecho, pesado y ácido en pan bueno, pero ese pan malo convertirá el estómago sano en uno enfermo. Wow, o sea, nosotros ya le metemos un pan mal hecho al cuerpo y el estómago no lo puede digerir, pero al contrario, este pan nos va a hacer una acción bioquímica en nuestro estómago, convirtiéndolo en un estómago dañado, enfermo. Los que comen tal alimento saben que les falta fuerza. ¿No hay una causa? Algunas de esas personas se consideran reformadores de la salud, pero no lo son, porque no saben cocinar. O sea, para poder ser reformador de la salud tenemos que aprender a cocinar, ¿se dan cuenta? Y especialmente el pan, porque también hay otra cita que no la puse aquí, donde Elena de Guay le da consejo a unas personas enfermas, ¿ya? Después la puedo compartir en el grupo si quieren, porque la tengo a mano. Y dice, ustedes están enfermos porque ustedes no saben conformarse con comer pan, frutas y verduras. O sea, ¿qué es lo que comía básicamente Elena de Guay dentro de su alimentación? Pan, frutas y verduras. Por lo tanto, es súper importante hacer un buen pan. Es práctico saber hacer un buen pan, porque en un pan yo le puedo poner mucha nutrición. No lo tengo que hacer necesariamente solo de trigo. Lo puedo hacer de otros cereales. El pan, dice, hecho únicamente con harina de trigo, no es el mejor para un régimen continuo. O sea, estar todos los días comiendo pan de trigo, pan de trigo, pan de trigo, no es el mejor, ¿ya? Para un régimen continuo. Es mejor una mezcla de harina de trigo, avena, centeno. Bueno, o sea, ahora tenemos otras harinas más, pues tenemos harina de arroz integral, harina de quinoa, podemos preparar, tenemos en nuestra propia cocina elementos electrónicos que podemos moler, ¿cierto? Cereales y hacer nuestras harinas, ponerle los distintos tipos de harina, ¿ya? Sería más nutritivo un pan con más cereales, ¿ya? Que la harina de trigo a la cual se le ha despojado de sus propiedades nutritivas. O sea, ya en el tiempo de Elena de White era muy común usar la flor de harina que se llama o la harina blanca, ¿ya? Que se da desprovista de propiedades nutritivas. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo compenso? Si no tengo acceso a un pan, a una harina tan integral, compro la mejor que encuentro. Agréguele otros cereales al pan. Aprenda a elaborarlo con otros cereales. El pan leudado caliente, dice respecto a este pan, no es recomendable, ¿ya? Dice, el pan debe ser ligero y agradable, sin acidez. Los panes deben ser pequeños y tan bien cocidos que en cuanto sea posible los gérmenes de la levadura queden destruidos. Bien cocido el pan, no a medio cocinar. Cuando esté caliente y recién cocido, el pan leudado, cualquiera que sea su calidad, no es de fácil digestión. Sea pan caliente, no. Pan recién sacado del horno, no. No debiera nunca figurar en la mesa ese pan, ¿ya? No sucede lo mismo con el pan sin levadura. Claro, porque ese no tiene levadura, por lo tanto no quedan las levaduras vivas al estar caliente. Los panecillos de harina de trigo sin levadura recién cocidos en un horno muy caliente son saludables y sabrosos. O sea, tengo dos opciones. O hago un pan sin levadura y lo puedo comer recién sacado del horno, o hago un pan con levadura, pero debo dejarlo que baje ese calor, ¿cierto? Y que ojalá quede hasta el otro día para poder comerlo. Dice, cuando el pan es de 2 o 3 días atrás, es más saludable que el pan fresco. El pan sacado al horno es uno de los artículos más saludables, secado al horno, perdón, del régimen alimenticio. Bueno, había otra cita que no sé si la puse acá, que habla de que es mejor comer el pan doblemente tostado por ambos lados, ¿ya? A mí mi mamá me dice, ¿por qué tostas el pan por los dos lados si ya se tostó por un lado? Pero yo tengo metido eso, que hay que tostarlo por ambos lados, ¿ya? El buen pan negro y los bollos negros, o sea, integrales se refiere, ¿cierto? Preparados de una manera sencilla y sin embargo con gran esfuerzo serán saludables. El pan no debe tener ni la menor traza de acidez. Debe ser cocinado hasta que esté perfectamente cocido. Así se evitará que sea blando y pegajoso. El comer frutas con pan
completamente cocido que tenga ya 2 o 3 días será más saludable que comer pan fresco. O sea, comer pan con fruta, excelente alimento de 2 o 3 días. No estamos hablando aquí de cereal fresco, ¿cierto? Hecho recién, que puede ser más fermentable. Aquí estamos hablando de un pan que ya sufrió su proceso de fermentación y que ya se le fueron las levaduras, las que podrían haber quedado, ya con los 2 o 3 días de demora en comerlo. Esto dice con una masticación lenta. ¿Por qué? Porque el pan al ser seco, ¿cierto? Requiere masticarlo, pues si no nos trapicamos. Por eso hay que comer lento, dice. La masticación acabada proporcionará todo lo que nuestro organismo necesita. O sea, comiendo pan multicereal, como lo recomendaba antes, ¿cierto? No fresco, sino ya añejo, ojalá tostado, con frutas y masticando lentamente, vamos a tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Idealmente pan con harinas integrales, obviamente. En algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida, porque acuérdense que ella recomendaba que es mejor comer 2 que 3 comidas, pero en algunas ocasiones hay personas que sí la necesitan la tercera comida. Bueno, dice, unas galletas, galletas integrales, o pan tostado al horno con fruta, o café de cereales, son lo más conveniente para la cena. Ahí está lo que podríamos cenar, que muchas veces se pregunta, ¿qué puedo cenar? Bueno, puede comer esto si ha digerido bien su comida anterior, separando bien los alimentos entre uno y otro. Panes dulces, mire, dice, raramente tenemos en nuestra mesa panecillos dulces, o sea, no era algo común, ya no era de todos los días ni no, era raramente. ¿Por qué? Porque no hay que comer mucho dulce, porque el dulce no es bueno para la salud. Aunque sea harina, aunque sea hecho con panela, con azúcar integral de caña, aún así es mucho azúcar. Por lo tanto, no es que comerlo todos los días. Pero dice, raramente tenemos. Cuanto menos alimentos dulces se consuman, tanto mejor. Estos causan perturbaciones en el estómago y producen impaciencia e irritabilidad a los que se acostumbran a usarlo. Es bueno descartar el azúcar cuando se hacen galletitas. Algunos prefieren las galletitas más dulces, pero estas son perjudiciales para los órganos digestivos. Bueno, ellos entonces hacían un cierto pan dulce que le llamaban cookies y se consumía en algunas oportunidades especiales, ¿ya? Pero no era de todos los días, porque si nosotros comemos todos los días cosas dulces nos va a perturbar el estómago, nos va a hacer personas irritables, impacientes, ¿cierto? Y con el estómago embotados y dañados. Y obviamente una mente endañada, porque también hay otro párrafo que dice a estómago recargado, cerebro embotado, ¿ya? Entonces, acá vemos un ejemplo, una receta completa que Dios deja en Ezequiel 4:9, cuando se la da el profeta Ezequiel, dice, tú toma para ti trigo y cebada y habas y lentejas y mijo y avena y ponlos en un vaso y hazte pan con ellos. Entonces le está dando ahí, se fijan, cereales y legumbres. Trigo y cebada, cereales. Habas y lentejas son legumbres. Mijo y avena son cereales. Le da 4 cereales y 2 legumbres para hacer su pan. Más agua, obviamente, ¿ya? Y le dice que se haga pan y que sobreviva con eso. ¿Ven? Ahí está. No, 390 días lo comerá. Bueno, los creativos han hecho, miren, fíjense ahí el pan de Ezequiel 4:9. No sé si estos serán adventistas, yo creo que no, ¿ah? Muchas veces la gente del mundo va adelante de nosotros, ¿cierto? Pero este pan, más o menos similarlo, nosotros también lo podemos hacer, consumiendo panes que lleven más de un cereal, ojalá 3 cereales, ¿cierto? 4 cereales si le ponemos mijo que tiene harta fibra. Al profeta se le dio mijo porque iba a estar acostado y necesitaba estimular la digestión, ¿verdad? A través de la fibra, pero a través del agua también, porque si yo como mucha fibra pero no tomo suficiente agua, también me voy a estreñir. ¿Ven? Hoy día, ¿cuál es el pan que se come en el mundo? ¿Cuál es el pan que Satanás quiere que el mundo coma? Este pan lleno de fermentación alcohólica, ya sobre fermentación. ¿Por qué? Porque las levaduras quedan vivas. Es un pan que no favorece una buena fermentación en el intestino, ya que las levaduras no se alcanzan ni a morir porque lo hacen tan rápido, ¿cierto? Que no le dan tiempo de fermentación. Se usan mejoradores de masa que son productos químicos nocivos que dañan nuestra microbiota, que producen una mutación a nuestras células, a nuestro ADN, y se usa aditivos nocivos en ello, ¿ya? Pero se vende como el pan más rico, calientito, se le ponen aromas, productos que hacen que sea apetitoso y que sea adictivo, ¿ya? Y que no se pueda prácticamente dejar de comer ese pan que no es el mejor pan. Mi hija ayer estaba preparando una disertación, la más chica, sobre los romanos. Y después vimos las de sus compañeros y había un niño que hablaba sobre la alimentación romana y decía que los pobres romanos comían el pan integral y que los ricos comían el pan blanco. Y vemos que eso que genera obesidad, ¿cierto? Un montón de problemas, mal genio, ¿cierto? Pero ellos creen que estaban haciéndolo bien
que los ricos comían el pan blanco, más procesado. ¿Se dan cuenta que como el ser humano entendemos las cosas al revés cuando no conocemos los consejos de Dios? Bueno, cuando hacemos pan, ¿cierto? ¿Qué genera esto pan comercial? Tiene aceleradores que son mejoradores de masa, que son químicos y fermentos químicos, ¿ya? Y que permiten que el pan pueda hacerse en 2 horas, mientras que en una fermentación natural, idealmente el pan se hace como en 24 horas, ¿ya? Que era el pan antiguo, el pan que se comía hasta que se creó la fermentación artificial, que es lo que se le llama masa madre, ¿cierto? Pero que en el fondo era la forma tradicional de hacer el pan y que era la que existía en el tiempo de Jesús, la que existía en el tiempo de la salida de los hebreos de Egipto, cuando dice que ellos llevaron sus masas, no puse acá el párrafo, la cita, pero dice que ellos salieron con sus masas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque usaba las masas como levaduras, o sea, dejaba las masas fermentar más horas, así como lo hacían nuestras abuelas, ¿cierto? Y con eso sacaban su porción de levadura para fermentar al otro día el pan que hacían. Y además de eso, debiera igual dejarse fermentar varias horas más, la masa total. O sea, se hace una masa, se deja de 14 a 24 horas, se puede dejar, depende del clima, y luego se hace pan con esa masa que se usa como levadura y se deja fermentar todo el pan mínimo 2 a 4 horas, o sea, no menos, no menos de 3 horas, ojalá. Ya, pero ¿qué hacemos nosotros? A veces acelerados, metemos el pan a medio fermentar al horno y eso causa mucha perturbación, como decía. Ya, entonces, ¿qué sucede cuando se hace esto que se le llama masa madre o masa de larga fermentación? Bueno, ahí se produce una fermentación anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno y con oxígeno ambas, ¿ya? Aumento de levaduras buenas, escribí mal ahí, eran levaduras, no lavaduras. Control de microorganismos no deseables, ¿ya? Se produce en equilibrio. Y control de microorganismos oportunistas y control de levaduras salvajes, control de la producción de alcohol. O sea, va a haber un aumento del alcohol, pero llega a un punto que baja. ¿Ya? Entonces el alcohol se va hacia afuera, hacia el ambiente. Esa gas se va al ambiente. Pero va a influir mucho también cómo esté nuestra microbiota en la elaboración del pan. Si nosotros estamos enfermos, ¿cierto? Vamos a pasar a nuestras masas, porque al amasar nosotros le pasamos nuestras microbiotas, que está en nuestro cuerpo. Y eso no es ni satanismo ni nada por el estilo, eso es ciencia, ya está estudiado. Está el libro que se llama Cerebro de Pan, que dice que nosotros, lo escribió una doctora en microbiología, que dice que nosotros tenemos en las manos nuestra propia huella digital de microorganismos. Y estos microorganismos se los pasamos a la masa, ¿ya? Entonces, cuando la persona, por ejemplo, es típico, miren, piensen un poquito, acuérdense, cuando las personas elaboran masa y son personas como muy gorditas, que tienen mucha fermentación, mucha levadura fermentativa, que comen y se inflan, se llenan de gases, al hacer masa les suben mucho las masas, ¿ya? Son personas que tienen exceso de fermentación lactoalcohólica y que van a generar una masa con mucho alcohol, mucho alcohol. Mientras que si hacemos una masa y nosotros tenemos un equilibrio en nuestra fermentación intestinal, ¿cierto? Va a haber en nuestra elaboración un CO2 equilibrado. Va a subir la masa, pero no va a quedar con un olor demasiado alcoholizado o que las masas prácticamente se salgan de los pocillos cuando las preparamos. Ya al dejar pasar las horas, obviamente. Y a la vez, si tenemos levaduras no fermentativas, o sea, estamos con poca fermentación en nuestro cuerpo, comemos mal, estamos desnutridos, vamos a tener levaduras que no liberan mucho CO2. ¿Ya? Eso es un experimento que cada uno lo puede hacer en casa, preparando una masa y dejando hasta el otro día. Ahora, si yo quiero preparar masa madre a veces y dejarla y después usarla como levadura muchas veces, a veces no es tan fácil con la harina integral, ¿ya? Porque se generan ciertos microorganismos, hongos y cosas que cuesta que dure. A veces se hace con harina blanca, pero al momento de preparar el pan debemos agregarle mucho salvado y mucho germen para que se complete, digamos, esta harina que se le sacaron estos nutrientes que ya vimos que eran súper importantes, que los que mencioné anteriormente, ¿ya? Ahora, esto es todo un arte. Aquí yo no pretendo dar una clase así completa de pan y mostrarle un práctico ni nada. Solo estoy dando principios generales que cada uno puede ir estudiándolos más allá. Pero el dióxido de carbono tiene su función en las masas, ¿ya? Es el que hace que eleve las masas. Y mientras más gluten tenga la harina, más fácil va a ser que ese CO2 permanezca dentro y que ese pan se mantenga elevado, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un nivel normal de CO2 cuando nosotros tenemos buen nivel de CO2 en el cuerpo? Cura los pulmones, previene las heridas, promueve la cura de la piel y los tejidos, regula la fluidez de la respiración. Todo esto lo hace el CO2 en el cuerpo, ¿ya? Bueno, vimos que el dióxido de carbono, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros hacemos el proceso en las mitocondrias, ¿cierto? El proceso de producción de energía, el proceso de respiración celular, se requiere oxígeno, pero como consecuencia de este proceso se produce CO2, ¿ya? Los glúcidos o hidratos de carbono se transforman en energía liberando CO2 y agua, y este se elimina a través de las vías respiratorias.
¿ya? El oxígeno es transportado por los glóbulos rojos de la sangre, la hemoglobina y el dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. O sea, nuestro plasma tiene CO2, nuestra sangre tiene oxígeno. Bueno, cuando hay fermentación natural, ojalá de 24 horas, esa es la mejor, ya es la que permite que haya más control y va a ser la elevación de los microorganismos. Miren, fíjense aquí la curva, se elevan, pero después bajan, ya después del tiempo, bajan y se mueren, digamos, ya, las levaduras. Entonces, en este proceso de fermentación larga, la que realizan bacterias y levaduras, e incluso aunque no le agregáramos levadura, se va a hacer igual, porque nuestras manos lo agregan. Usted haga la prueba, hagan una masa, no le pongan levadura comercial y van a ver que igual se les va a llevar, ¿ya? Esto permite que la levadura fermente una mayor proporción de la glucosa que tiene el pan, ¿ya? O sea, va a hacer que baje la cantidad de glucosa que estamos consumiendo. Sumado a la fermentación alcohólica, la láctica realizándose una predigestión del almidón, lo que reduce el contenido de glucosa y genera un pan con menor índice glicémico. O sea, engorda menos, genera menos problemas metabólicos. El largo proceso de fermentación para leudar el pan, que es de 12 a 14 hasta 24 horas, permite degradar la proteína del gluten. Ah, y ojo aquí, pues dijimos que Satanás había tocado el trigo, ¿cierto? Y que había hecho que este trigo fuera un trigo más firme. El ser humano lo quiso mejorar y la hizo de oro, pero dejó un gluten de difícil digestión. Y por eso hoy día están de moda comer sin gluten, rotular los productos sin gluten. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya ha comido tanto gluten o que sus papás comieron tanto gluten que tienen una intolerancia, ¿cierto? Les produce trastornos digestivos el trigo. Pero cuando hacemos procesos de larga fermentación, se permite que las levaduras degraden este gluten, hagan la proteólisis y la rompan, transformándolo en proteínas más simples y aminoácidos de más fácil digestión, ¿ya? Que facilita su consumo en personas con baja sensibilidad al gluten. Qué maravilla, ¿cierto? Como un proceso natural que Dios diseñó, porque Dios lo diseñó, esto el hombre solo lo descubrió, pero usted hace un pan, lo deja harto tiempo ahí, aunque no le ponga levadura industrial, se le va a hacer este proceso, se le va a hacer lentamente, ¿ya? Mayor número de bacterias benéficas se producen en estas masas de larga fermentación o masas madre. Puedo que yo haga una masa una vez y la agote completa, al otro día elabore el pan, le agregue más harinas de otros cereales, ¿cierto? Y haga mi pan. O puede ser que guarde masa y que le vuelva a agregar harina para alimentarla, que se le llama. Y eso es masa madre. Si no, puedo ser solamente una masa de larga fermentación, o sea, una fermentación larga de un día para el otro. Pero esto va a generar mayores bacterias benéficas. Va a ser más saludable al tracto digestivo y consumo del pan. El aumento de ácido láctico va a elevar la acidez de la masa, lo que permite conservar el pan fresco y sin hongo por más tiempo. No requiere preservante. Además, esto va a generar un ambiente ideal para la enzima que se llama fitasa, que es la que descompone el ácido fítico presente en las harinas integrales. Entonces, cuando tenemos esta enzima eh, que se desarrolla mejor en estas masas de larga fermentación, va a permitir que nuestro cuerpo pueda absorber mejor las vitaminas B1, por ejemplo. También el zinc, el hierro, el magnesio, el cobre y el fósforo. O sea, además de ser un pan que baja el gluten, que baja la glucosa, ¿cierto? Que tiene menos gluten indigesto, ¿cierto? Tiene más predigerido la glucosa, digamos, los carbohidratos y va a permitir que no se nos eleve la glucosa. Además, va a tener la fitasa, ¿cierto? Esta enzima que permite que haya mejor absorción de los nutrientes. ¿Ven? Entonces, estos son los beneficios del pan hecho con masa madre. Tiene mayor actividad antioxidante, tiene mejor producción de minerales, se acentúa el manganeso, el magnesio, el potasio, etcétera. Tiene mayor contenido de vitaminas del grupo B, se acentúan estas cadenas, la B6, la B4, la B3, mejor calidad de proteína, ¿ya? Aminoácidos, leucina, isoleucina ayudan a regular la glucosa, estos aminoácidos, contribuyen al control de la producción de ácido láctico y control de la producción de alcohol en el piruvato, o sea, en la célula, en el proceso que se llama el piruvato, ¿ya? En este producto, que es parte del metabolismo. Produce menor índice glucémico, o sea, menos elevación de la glucosa en sangre, mejor textura, mejor suavidad, mejor sabor, mayor contenido de GABA, que es un neurotransmisor que calma a la persona. Por todo esto es un pan predigerido de fácil absorción digestiva, contiene probióticos liofilizados, o sea, que están secados ya en el horno, ¿cierto? Y que favorecen el balance microbiano intestinal y favorece la absorción de minerales como el potasio, magnesio y zinc. Bueno, todo esto está basado en estudios, ya yo aquí no puse el enlace, pero estas láminas fueron preparadas hace mucho tiempo y que están basadas en estudios que existen y esto es una síntesis, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que podemos elaborar un pan que no solo lleve trigo, sino que lleve
Otro tipo de cereales como en forma de harinas. Podemos elaborar nuestras harinas. Venden harinas de legumbre. En los mercados venden harina de em, arvejita, de arveja partida, venden harina de lenteja. Aquí, por lo menos yo, donde yo vivo, la encuentro. Y ahí, si no la encontramos, la podemos elaborar con los procesadores de alimentos y agregárselo. No en grandes cantidades, porque si no, no les va a producir bien el pan. Si le echan demasiado, va a quedar pesado, pero como nutrición, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería presentarles hoy. Disculpen que me pasé la hora, pero en realidad era un tema muy amplio y creo que va a ser de utilidad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es libertad si se quieren quedar o quieren salirse de la reunión, porque los que quieran hacer su culto ahora por horario, que tengan que irse a trabajar, tal vez quieran salirse, pero los que no se podrían quedar y hacer las preguntas que quieran. Vamos a dejar el espacio. Ya vamos a orar ahora pidiendo la dirección a Dios para que nos ayude a ser buenos panaderos, a testificar mediante el pan, a poder dar el mensaje mediante el pan, poder mejorar nuestra salud, nuestra mente mediante un buen pan. Oremos. Voy a arrodillarme, si ustedes quieren, se pueden arrodillar, si pueden hacerlo, sería lo ideal. Padre amado, bendito Señor, te alabamos, te glorificamos por tu gran misericordia, por dejar, Señor, estos alimentos para nuestra salud, no para dejarlos como desechos, como algo despreciable, Señor. Al contrario, tú has dejado los cereales, has dejado las legumbres, has permitido la fermentación y todo eso para que sea para nuestro bien, Señor. En tu misericordia, previendo, Señor, que va a haber tanto maldad del enemigo que ha tocado los trigos, Señor, las formas de elaboración, que ha inspirado para mal al hombre, para que haga cosas que dañan la salud, Señor. Pero tú has previsto, mediante la Biblia, mediante los mensajes proféticos, que así como Jesús es pan de vida, Señor, también en nuestro pan físico nosotros podamos saber elaborarlo, podamos saber ocupar la religión en esto, Señor, testificar, enseñar, Señor, que sea una vía de entrada de los mensajes de la verdad a las personas, Señor, enseñar a hacer un buen pan. Ayúdanos, desarrolla en nosotros buenos cocineros, Señor. Desarrolla en nosotros esas habilidades que no tenemos en forma natural, que tú las puedes desarrollar en nosotros. Dirígenos, Señor, en nuestra cocina. Ayúdanos a poder disfrutar de los alimentos simples como son las frutas, las verduras, acompañadas de un buen pan, Señor. Un pan hecho con la mayor cantidad de nutrientes posible. Elaborado, Señor, como tú quieres que se elabore, Señor, con las fermentaciones correctas o si levadura, si podemos hacerlo, Señor, pero permítenos tener discernimiento espiritual, Señor, a la hora de cocinar y danos, Señor, tu espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Permite que este mensaje pro salud, que es brazo derecho de entrada del mensaje de tercer ángel, sea parte de nuestra vida, Señor, que podamos testificar de ello, podamos amar este mensaje, podamos no solamente decirlo de boca, sino vivirlo, Padre. Bendice a cada persona aquí conectada, bendice sus vidas, sus familias y guárdanos de todo mal. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora es el momento, si quieren comentar o hacer preguntas, ya voy a dar la oportunidad de ello. ¿Alguien quiere comentar o hacer preguntas? Hermana, buenos días. Bueno, Te Buenos saluda días, ¿quién hablo? buenos días. Danel. Ah, Están hablando dos personas para ese mismo tiempo, ¿no? A ver, Bueno, yo sí. ya, a ver, démosle la oportunidad a ver, es que no me fijé quién habló primero. María Pinzón, Y María y después la otra persona, ya, por favor. Ya. María Pinzón, hermanita. buenos días. Buenos, buenos días, hermanita. Yo estoy confundida con el horario. Yo estoy acá en Nueva York. Aquí son las 6:35. Igual que acá. Usted, bueno, apenas está empezando, ¿verdad? No, a las 5:30 empezó. Ay, disculpe. Pero está grabado, Ok. no se preocupe. Es- Bueno, gracias. sí, Feliz día. feliz día. Ya. La otra persona que quería opinar. Em, ¿Quién era la otra persona que había abierto el micrófono? Ya, parece que no quiere opinar. Si alguien quiere, puede levantar la manito, ya, para que lo hagamos en orden. Y si no, dejamos hasta aquí. Si no hay preguntas ni comentarios, dejamos hasta aquí para que podamos ir a nuestro devocional. Solamente pueden poner los pedidos de oración en el chat, ¿ya? ¿Alguien me pidió el material? Sí, me puede escribir por interno y ahí Hola, comenta. Hola, hola, ¿cómo está? perdón, es que Sí, estoy tratando de hablar bajito porque mi esposo está durmiendo. no hay problema. ¿Me escucha Entré un bien? poquito tarde, lamentablemente,
y justo llegué cuando tú hablabas de que el pan no debería ser agrio. Ujú, así es, Entonces, cuando nosotros fermentamos o hacemos larga fermentación de varias horas, el pan se tiende a poner más ácido. así es. Como, Eso sucede especialmente cuando no hay buena salud, ¿ya? Eso a nosotros nos pasaba también. Pero si no quieren hacerlo como masa madre propiamente tal, o sea, estar guardando masa, que eso suele pasar cuando no se cuida bien la masa madre. Ya cuando la masa madre no se cuida bien, queda afuera, se sobrefermenta, ahí se pone agrio. Pero si no quiere que eso le pase, pueden hacer el pan de larga fermentación solamente, o sea, de un día para el otro, y al otro día agotarlo, ya, o sea, agotar la masa, consumirla toda, no guardar. Y ahí ya va a ah, ser menos ácido y además pueden agregar un huevo, porque ahí la hermana de White dice que el huevo es medicinal y el huevo tiene ciertos nutrientes, la yema especialmente, que como que contrarrestan esa acidez, mejoran el pan, un huevito en la elaboración. Huevo de campo, ya, huevo orgánico de campo. Si no viven en el campo, pueden comprar, yo en el Jumbo he encontrado esos huevos orgánicos, ya que son de pastoreo libre y todo eso, ¿ya? sí, sí, en el Jumbo hay. Lidia, perdón, y lo otro, entonces agregamos un poquito, perdón, los hermanos que han estado del principio, por favor, agregamos nosotros igual un poquito de levadura. Opcional. Es opcional. No es pecado agregar levadura, no es pecado, pero puede ser mucho menos si uno ocupa esta masa de larga fermentación. Puede hacerla natural. ¿En qué parte vive? En Antofagasta. Mm. Con el clima que hay allá puede hacer una levadura de larga fermentación de un día para el otro sin necesidad de agregarle levadura comercial. Lo que pasa es que una masa madre en realidad para que resulte bien a veces hay que dejarla unos 3 días, ¿ya? Pero ahí uno tiene que ir probando porque de acuerdo al clima de uno, de acuerdo al Ya, ambiente y de acuerdo a la harina, ¿ya? Entonces puede ser que en ok, algunos les funcionen 24 horas, otros más tiempo. Otros le pueden agregar levaduras comerciales un poquito, no es que sea pecado en sí, pero hay que dejar que se fermente bien para que esa levadura haga su trabajo, como vimos en la curva, y después baje, muera, ya no queden vivas. Ese es el problema cuando las levaduras quedan vivas. Por eso la hermana de ya, Guay habla de pan de 2 o 3 días mejor, ¿ya? ya. Y lo último, en cuanto a la harina, el porcentaje, un 5, un 10, un 15, un 20% de, por ejemplo, harina de almendra o harina de lo que sea, de lenteja, habas. Mira, hay distintas recetas, ¿ya? Ya. Pero no debe ser mucha cantidad porque las harinas proteicas, la proteína se necesita más o menos en un 20% de nuestra dieta. Por lo tanto, si yo voy a comer pan y además le voy a echar al pan algo proteico, por ejemplo, entonces es como demasiado. Sí se le puede poner un poco, o sea, por ejemplo, para 1 kilo le puede poner en total unos 40, 80 gramos de harinas de Ah, ya, leche, ya, suficiente, o de oleaginosa, harina de almendra, se le puede agregar harina de chía, de linaza también. ok, Ujú. listo. Ya, Eso gracias. era. Ya, y Lidia, la última, cuando yo hago un pan de, por ejemplo, de quinoa, ¿también necesito una larga fermentación o solamente el de trigo? Es que en el fondo pan de quinoa no es pan. O sea, es como pan, pero queda como galleta, porque lo que hace que pueda guardarse el CO2 y subir el pan son las propiedades que le da el gluten o las proteínas que se le parecen que la tienen el centeno, la cebada, incluso la Ah, avena. ya, ¿Ya? ok, Pero los ya, otros quedan como galletas, o sea, no suben. Por eso que lo que da la propiedad que suba el pan, principalmente es la presencia del trigo, y por eso es importante hacer la masa de larga fermentación, porque es una masa que va a permitir que el trigo no sea tan de difícil digestión, lo que explicamos, que el trigo fue tocado, Satanás hizo un concilio con sus ángeles, quería tocar el trigo, y fue tocado, o sea, fue modificado, fue fortalecido, entre comillas, de gluten, pero que lo vuelve muy de difícil digestión, y por eso que la sí, fermentación larga facilita. ujú, ya. Muchas gracias. De nada. Aquí mencionan en el chat, dice, ¿se puede realizar de harina de mandioca? Claro, se le puede poner, pero no exclusivo, pues si la idea es consumir pan que tengan varios nutrientes, ¿ya? Eh, Dice, a mí la masa de un día para el otro me ha quedado muy ácido. Probablemente es por el tema de salud, ¿ya? Pero empieza a hacerlo de a poco. No lo haga a lo mejor tantas horas, quizás se le pasó la fermentación. Por eso hay que ir controlando. Hay un momento en que la fermentación está en su pic y ahí hay que hacerlo, ¿ya? No, pueden ser 12 horas, pueden ser 14, no necesariamente 24, ¿ya?
Hay otra pregunta que dice, ¿cómo saber si se tiene cándida? La cándida es por exceso de levaduras, claro, porque se comen levaduras vivas y, se alojan adentro nuestro, es uno de los factores que favorece la cándida y principalmente también el consumo de muchos carbohidratos. Exceso de carbohidratos va a producir cándida en el cuerpo, ¿ya? ¿Cómo se sabe si se tiene cándida? Bueno, varios factores, la lengua esa capita blanca, hongo en los pies, olores, ciertos olores, ¿cierto? Caspa, por ejemplo, mucha caspa en la cabeza, son ciertos síntomas de cándida. Hay una exposición que yo hice hace tiempo de la cándida, la puedo poner en el grupo si quieren, ¿ya? Y es mejor comer pan sin levadura en ese caso, depende, pues si usted hace la fermentación larga y bien, podría comer, o por un tiempo comer sin levadura, comer puros panes sin gluten, ojalá, y en ese caso, un mes, por ejemplo, 2 meses, no hacer pan con gluten y hasta que baje la cándida, bajar los carbohidratos, aumentar las verduras, todo lo que no sea, no lleve la glucosa va a favorecer a que la cándida muera, ¿ya? Y el aceite de orégano también es muy bueno, el aceite de coco para la cándida, ¿ya? Piden oración aquí, esto lo vamos a hacer en el momento de la oración. ¿Cómo se hace el pan de Ezequiel? Lo puedo compartir en los grupos, no enseñé específicamente a hacer el pan de Ezequiel, solo hablamos de teoría hoy día. La parte práctica, hay videos grabados, yo he grabado videos, otras personas también han hecho videos, puedo compartirlo en los grupos, no tengo problema. Hay mucho material si lo queremos estudiar, ¿ya? Dice, también hay que enseñar a los niños a hacer pan de Santa Cena, dice Esmirna Mena. Sí, claro que sí, por supuesto, ¿cierto? Los niños deben aprender a hacer pan de Santa Cena, importante. Pan sin levadura. Es de bien buena digestión, sobre todo que quede bien sequito, ¿ya? Están pidiendo oración también, hermana Alicia, ahí lo vamos a poner. Eh, Alguien me pidió el material de la clase, escriban por interno y yo se lo puedo compartir, ¿ya? Hay dos manos levantadas, voy a dar la oportunidad para que puedan participar. Está primero Lita, luego Waldo. Hola, buenos días Lidia, buenos Buenos días a todos. días. Buenos días. Gracias por esta buena meditación, eh, por los repasos y todo eso. Bueno, yo agradezco al Señor por haber aprendido a hacer este pan y ha sido una buena contribución a la alimentación en mi hogar. Y bueno, yo quería decirles algo, compartir algo. Yo le hago seguimiento al pan. Por ejemplo, nunca me quedo sin pan que lleva varios días de hecho, ¿ya? Estoy como pendiente de cuántos panes me van a quedar para tantos días. Entonces, sí, siempre tengo pan de varios días. No sé si me entienden. Por ejemplo, hoy día, por ejemplo, voy a hacer pan y tengo ya seis panes, una cosa así. Tengo 6 panes que ya llevan varios días hechos. Entonces, no voy perdiendo el tener ese pan. Entonces, así también se mantiene, como dices tú, una buena nutrición, una buena alimentación en la casa y sobre todo lo que es con respecto a la fermentación, tratar de no comer pan recién hecho. Entonces, eso me ha dado bastante, o sea, buenos resultados. De hecho, aquí en mi casa primero no les gustaba el pan, pero ahora les gusta el pan. He compartido la receta con algunos vecinos y vecinos que cuando comen de ese pan no se hinchan y cuando compran del otro se hinchan. Entonces ahí yo aprovecho de explicarles por qué la razón de no, de cómo se llama, de aprender a hacer este pan. Y lo otro que yo saqué se podría decir, un resumen con respecto, bueno, a lo que tú dijiste y en forma personal, estudiando los libros acerca del pan, lo que dejó esa Elena de White, que Dios nos ha dado una tarea muy importante a nosotros, ya para nuestras familias. Dios a través de esos consejos nos mandó a ser cocineros, a ser buenos cocineros y buenos panaderos y también buenos, o sea, aparte buenos agricultores. Entonces, eso me ha dado mucho que pensar con respecto a este tema del pan, a estudiarlo bien de forma personal, cada uno de nosotros. Y, y bueno, qué bueno aclarar que, como dijiste al comienzo, de que se ha satanizado el pan y la gente ya no quiere comer pan. Pues y lo importante es esto, que también
detrás de un buen pan, te dice, hay religión. Entonces es importante también los que cuando aprendemos a hacer un buen pan también poder regalarlo con un buen libro. Yo he regalado el pan este con El Camino a Cristo o con El Conflicto de los Siglos, otros libros. Entonces, eso quería contar mi experiencia que ¿cómo se llama? Que es bueno siempre ir teniendo pan de reserva para no quedar sin pan, ¿ya? Eso quería compartir y bueno, y empezar de a poquito porque a uno de primero le cuesta porque no está acostumbrado, pero ya llevo varios años en esto, igual que ustedes, Lidia. Gracias, bueno, ustedes me enseñaron a mí y también he podido compartir. Y lo importante es poder hacerlo bien, para honra y gloria de nuestro Señor y también poder compartir porque es importante también que otros aprendan a hacer este pan. Y lo bueno que ahora, como tú lo expusiste, quedó grabado, entonces muchas más personas van a poder entender, porque hay muchos que no compartan la idea, eso de lo que tú dijiste, que se pasa a través de las manos, ¿ya? Entonces no lo comparten y no mal entienden. Entonces quedó bastante bien explicado, así que doy gracias a Dios por eso, porque también voy a poder compartir. Eso nomás, Lidia, que Dios nos bendiga a todos y que nos ayude a ser buenos panaderos desde a todos nosotros. Chao, Gracias, Lita. bendición. Es bien importante lo que tú comentas porque tú has tenido la experiencia. Lita, para que ustedes sepan, ella es nuestra amiga, ¿ya? Y ella lleva tiempo ya dedicada al tema del pan, hace muy buen pan, de hecho ha hecho panes para grandes cantidades de personas, a veces le han pedido cuando hay algunas reuniones aquí en la universidad, porque ella vive cerca de la Universidad Adventista, ¿ya? Y nosotros estuvimos trabajando y ella era una de las personas que más le aportaba, ¿cierto? Con una iglesia a la cual ella asistía, que ahora ella ya no asiste a esa iglesia, pero que estuvimos trabajando con mi mamá antes de la pandemia, el 2018 y el 2019, en sesiones de harto tiempo, de varios meses, me parece que eran como 6 meses que estuvimos los domingos, ¿te acuerdas, Lita? Y ahí hacíamos clases de salud, talleres de pan, de todo tipo de pan aprendimos, aprendimos, ¿cierto? Y yogur sin yogur vegano, con probióticos, hacer platos equilibrados, etcétera, etcétera. Hicimos un trabajo bastante acucioso en la iglesia y donde participaban hartas hermanas. Me acuerdo que era un promedio de 20 y más, incluso a veces llegaba a 30. Cuando menos iban 12, 15, ¿ya? Pero era en invierno y ahí estuvimos haciendo y dejó su huella ese trabajo porque las hermanas hasta el día de hoy, muchas de ellas hacen pan, venden pan, otras en su casa, etcétera, y algunas a lo mejor no, porque no toda la semilla, ¿cierto?, cae en terreno fértil, como dice la palabra, pero nosotros podemos aprender a hacer buenos panes y enseñar estos panes y enseñárselo a la junta de vecinos, a los amigos, a los vecinos. O sea, a lo mejor el vecino no le va a abrir esa puerta para que usted le dé un estudio bíblico de buena primera. Pero si usted le dice, te enseña, usted le regala un pan, le lleva un pedazo, un pan chico, a lo mejor no tan grande, de medio kilo, ya, le lleva un pancito, le regalo este pancito. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. ¿A quién no le gusta eso? Y después, hoy, ¿sabes qué? Me gustó tu pan, me hizo mejor, quiero aprenderlo. Te enseño, voy, te hago una clase y te explico que está en la Biblia y te empiezo a hablar del Señor. Eso es una obra misionera. Lita, con todos sus problemas que ha tenido de salud, ella lo hace. Ella ha hecho esa obra misionera. Así que debemos usar este medio, es importante, nadie está exento, digamos. ¿Ya? Waldo había levantado su mano, pero parece que perdió la señal porque no estaba conectado ahora. Así que si entra de nuevo a la reunión, le vamos a dar la palabra. Ahora está Marco Patricio, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola Lidia, mi soy de Arica. Es primera vez que ingreso y la verdad no estuve todo digamos, desde un principio, creo que tomé la última parte y la verdad que bueno, yo soy orientador encargado de convivencia educativa en un establecimiento público y, y dentro de muchas actividades que realizo, a mí me interesa muchísimo ser un buen panadero. Me gustaría aprender en realidad. No sé mucho, pero veo que ya instalé en mi colegio el adelante, siendo un colegio
público. Estoy instalando al tiro ese proyecto. Entonces a mí me gustaría realmente ser un buen panadero como para aprender y eso compartirlo con mis estudiantes, con la comunidad educativa, en mi hogar, en diferentes. La verdad que me gustaría tener el material y si hay otras, digamos, otro tipo de reuniones que se realizan, me gustaría participar. Estoy con vacaciones y creo que es el momento preciso como para poder aprender, avanzar y después esto compartirlo. Felicito a las hermanas, como tú decías, a través del pan, a través de la cocina, a través, también es una herramienta como son puentes, como para llegar a muchas personas que en este momento lo están pasando mal y es una oportunidad para acercarlos a Cristo. Así es que desde ese punto de vista yo felicito al grupo y me gustaría ser parte de él en forma mucho más participativa. Y eso quería comentar. Es muy temprano, pero igual estoy como bastante dispuesto como para en el aprendizaje de este instrumento que nos da el Señor, ¿cierto? Para poder alimentarse bien y sobre todo llevar a otras personas este producto. Eso quería señalar. Muchísimas Gracias, gracias. Marco Patricio. Mira, allá en Arica, ¿conoces a Erika Illanes? ¿A quién? Erika Illanes. A la Erika sí, sí la La ubico. Erika es experta en pan, experta, experta. Sabe hacer de todo tipo de panes, con levadura sí, levadura, masa, larga fermentación, de todo. Podrías hablar con ella, porque ella ha hecho cursos, muchas veces, ha hecho cursos a servicios públicos, a gente que la invita, a comunidad, etcétera, y ella podría, yo creo, ayudarte, porque es muy misionera, le gusta eso, y podría enseñarte a hacer panes buenos. Vas a aprender bastante, tiene esa ventaja, porque no en todas partes hay gente que sabe bien, bien el tema de los panes. Ok. Sí, así que te Pero lo igual me recomiendo. gustaría continuar en el grupo y ir Claro, por supuesto que aprendiendo. sí. Mira, yo les voy a dejar el enlace aquí al grupo, a un grupo de salud que yo tengo, que administro, ¿ya? A ver, déjenme buscarlo para encontrar Yo no sé si estoy en este grupo. claro, es que en este grupo hacemos las madrugadas, no siempre se tocan temas de salud, pocas veces en realidad. Es muy bueno que entren porque vamos a aprender muchas cosas, pero vemos distintas personas que damos las madrugadas y no todos son de salud. Algunas veces sí se tocan temas de salud. En este otro grupo voy a poner, tanto en el grupo de las madrugadas, que también voy a compartir el enlace, miren, este que acabo de poner es el grupo de salud, ya para los que no están, que ahí compartimos recetas y temas de salud, ahí puedo compartir la receta del pan de Ezequiel que me pidieron, algunos enlaces a los videos, ¿ya? Y también a través del grupo de la madrugada se comparten muchas más otras cosas espirituales, es muy bueno también, y se comparten los enlaces a las reuniones de madrugada, ya lo voy a poner de ahí el enlace en poco rato. Voy a buscarlo, tengo que buscarlo primero porque no lo tengo a mano, ¿ya? Porque ese no lo administro yo, el grupo de las madrugadas. Pero aquí, mira, ya me están mandando algunas solicitudes ustedes para entrar al grupo, y ahí compartimos temas de salud en este grupo. Y el de las madrugadas, em, lo voy a poner ya nomás el enlace, ¿ya? También acá en el chat. Denme un momentito. Ahora, yo había pensado más adelante hacer unas sesiones de charla o de talleres por vía Zoom, ¿ya? Pero no lo puedo hacer todavía. Tengo algunas dificultades ahora, pero más adelante me gustaría ir haciendo algunas sesiones vía Zoom para los que estén interesados de pan, ¿ya? Podemos ir haciendo esas cosas. Y también yo sé que otras personas elaboran panes, porque aquí Gita opinó y ella hace un pan súper bueno. em, Así que podemos hacer eso mismo. Angie pone que podríamos organizar alguna clase práctica. Claro que sí, se puede hacer, no hay problema. Muy bien. Miren, allá en Coquimbo se hicieron muchas clases de pan con Nimer Simeón hace años y hay gente que aprendió muy bien a hacer los panes y hay gente que vende pan. Hay un hermano que hacía panes con cúrcuma, vendía pan con cúrcuma, pan con carbón activado, distintos tipos de panes, que yo no los he hecho eso, ¿ya? Como le contaba a Marco, Erika también ha hecho panes muy buenos, panes de calabaza, panes excelentes. Así que se pueden hacer muchas cosas y todos podemos aprender y aportarnos unos a otros, así que se puede hacer eso, ¿ya? Waldo, adelante, ahora parece que tienes señal. Sí, gracias. Buenos días. Se me había cortado la señal. Voy viajando y tengo señal intermitente, pero acá parece que está buena. Eh,
Bueno, me perdí una parte cuando se me desconectó, pero no sé si lo habrán mencionado, que a veces cuando uno compra el pan en panaderías y lugares así, como cualquier otro producto que uno compra, uno no puede saber qué ingredientes le han colocado. En algunos, cuando uno compra envasado, a veces uno como que percibe algunos ingredientes y a veces al pan eh, le pueden agregar, por ejemplo, grasa animal y uno no sabe y está comiendo a lo mejor manteca o, o grasa de Se te corta un poquito, Waldo. cerdo y cosas así. O vimos que no es un producto químico que seamos. O también yo he visto que a veces la semilla queda oscura. Perdón, Se te cortó un ¿se poquitito. escucha? Si puedes repetir, se te había cortado un poquito, se escuchaba medio cortado. Mm. ¿Aló? Se escuchaba un poquito cortado. Si puedes repetirlo, por favor. Ah, ya. No, decía que Ahora no se escucha. ¿Aló? ¿y ahora se escucha? Sí, si te puedes detener, por No favor, un importa. poquitito. Sí. Ya. No, no, no importa. Mira, después doy la opinión, si no era tan relevante tampoco. No, pero ¿Se me sí, escucha o ahora no? se escucha bien, ahora se escucha bien. Sí, ahora sí se está escuchando bien, Waldo. Ya. Si se me corta, bueno, hasta donde llega nomás. Ya, Porque tampoco puedo detenerme mucho acá. Ya, no decía que no siempre conocemos los ingredientes que tiene el pan cuando lo compramos. Puede tener grasa animal, como por ejemplo manteca de cerdo, grasa de cerdo. así es. Puede tener bicarbonato, que no es algo adecuado, o a veces el pan lo tiñen, le colocan un colorante para que se vea más oscuro, cuando tratan de que sea pan negro y llamado así, y etcétera. Leí, por ejemplo, una vez que en Argentina decía que estaban ocupando un ingrediente para el pan que había sido prohibido en los años 70. Y esta noticia la leí creo que el año pasado. Y todavía se estaba ocupando, a pesar de que estaba prohibido, que no se podía ocupar, pero al no haber suficiente fiscalización y al haber estar tan atomizado, ¿cierto? Tan disperso la venta de pan, que tampoco a veces resulta posible controlar todo. Y era un producto que era venenoso, o sea, que en el fondo que a la larga producía, no me acuerdo si era cáncer o algún tipo de enfermedad de ese tipo. Además, por ejemplo, antes no existía, pero ahora sí, en Argentina también se creó el trigo transgénico. Eso fue hace un par de años o 3 años atrás, por lo menos que desde que salió así en forma más masiva. Y Argentina es uno de los principales proveedores de harina del mundo, o por lo menos a nivel latinoamericano. Entonces, a veces nosotros no sabemos si estamos consumiendo harina transgénica. Y además que también podría ser que ahora produciendo en otros países. Entonces, de la importancia de poder elaborar nuestro propio pan y no confiarnos en productos que son panes de mayor duración, así. Entonces, creo que es valioso poder elaborar el pan, ¿no es cierto?, con elementos conocidos de buena calidad en la medida que sea posible. Eso quería solamente comentar. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó, muchas gracias. En general sí, una partecita nomás se cortó, pero sí se escuchó. Gracias. Sí, Gracias. totalmente de acuerdo. Es que, claro, precisamente por eso que el llamado es a que nosotros hagamos nuestro pan. Acá la hermana Blanquita dice que saber hacer buen pan equivale a tener los 10 talentos, dice Elena de Guay. Excelente aporte, claro, efectivamente, tener todos los talentos y hacer un buen pan. Así que todos nosotros podemos hacerlo, todos podemos hacer nuestro pan. Saben que allá en Cuba, cuando estuvimos en marzo, estuvimos enseñando el pan. Claro, que con lo que podíamos y teníamos a la mano, porque ahí cuesta muchísimo conseguir harina y nutrientes, pero cada persona hizo su masa madre y fuimos viendo las diferencias
de fermentación, ¿ya? En algunos se ponía tan agria que casi que había que botarla, pero con el tiempo, si uno va mejorando su hábito alimenticio, va saliendo mejor el pan, ¿ya? Por experiencia se lo contamos, nosotros aquí en casa igual teníamos la misma situación, no teníamos muy buena salud, entonces el pan era más o menos nomás al principio, era bien ácido, pero después con el tiempo fue mejorando, a mi mamá le fue quedando mejor, a mí también, y también uno va aprendiendo a hacer bien la fermentación, hacer bien el amasado, que le da mejores propiedades al pan. Posiblemente era Carragén, dice, es muy dañina. Claro, es que lo que pasa es que eh, lo que pasa es que en el tema del pan industrial, uy, uno encuentra montones de aditivos malos, dañinos, cancerígenos, de todo. Y también el uso de la grasa de cerdo es muy común, se usa. Efectivamente es así. Yo trabajé en el rubro panadero antes de conocer esto de los panes de masa madre y todo eso. Y nosotros veíamos, pues eso es lo que con eso es lo que se hace, lo que le llaman la yuya, ¿ya? El pan, este redondito en Chile por lo menos, prácticamente todo tiene grasa de cerdo. Y el único que no tiene es el que le echan grasa de vacuno, no le ponen manteca de cerdo, sino grasa de vacuno, que son los panes más baratos, los que venden en las panaderías de población, así, más baratos. Esos llevan grasa de vacuno, que es el pan más mala calidad, que le echan vacuno, porque hay buena calidad le echan cerdo. O sea que no existe ayuya que no tenga grasa animal. Entonces, si yo me pretendo vegetariano, en realidad no puedo comer eso, porque me hace mal, porque es algo dañino y peor, tiene una grasa de un animal prohibido, que es el cerdo. ¿Ya? No hay ninguna certeza de qué es lo que le echan, como decía Waldo, ¿cierto? Entonces, por eso que es mejor que yo haga mi pan, que lo prepare con aceite, ¿cierto? Hay una forma de echarle el aceite al final, ahí después, si hacemos el taller lo vamos a ver, pero se puede aprender a hacer un buen pan. Podemos organizar un taller. Efectivamente, la lluvia está hecha con cerdo, dice acá el hermano. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la reunión por tema del tiempo para que cada uno tenga tiempo para hacer su culto personal, ¿ya? Y vamos a considerar los pedidos de oración. Eh, me gustaría hacer una oración a mí por los pedidos de oración y alguien más si quisiera colaborar con una oración para terminar la reunión, ¿qué les parece? Si voluntariamente alguien se quiere ofrecer. En mi caso yo quiero orar porque tengo a la mano los pedidos, las tengo como bien, como bien a la mano. Ya, hermana Janet, ya, voy a orar primero por los pedidos y después termina usted, ¿ya? Hermanita Lidia, ¿puedo hacer un pedido de oración antes que por Dígame. María Angélica Borque, que la van a operar de las caderas, pero ella no tiene los medios y está haciendo beneficio para poder pagar y quería pedir por ella, por su salud y porque pueda hacerse su operación a Ok, las caderas. Es una niña joven, fue alumna mía de cuando era chiquitita. ya. Gracias. Ahí lo escribí en el chat. Bueno, Oscar Vargas dice el pan batido francés no lleva grasa. Claro, no lleva grasa, pero sí, está bien. Dentro de las opciones de emergencia pudiera ser, pero no es un pan saludable por lo que ya vimos, que está hecho con harina blanca, que no se hace una fermentación larga, que al final igual no favorece una buena salud. En el fondo son calorías vacías, ¿ya? Ya, vamos a orar. Voy a abrir el chat para poder ir leyendo los pedidos mientras oro y de ahí termina la hermana Janet. Y les invito a orar. Señor bendito, gracias te damos porque tú nos has dejado mucha enseñanza. Te pedimos que este sea una motivación para poder aprender más cada uno, poder hacer en su casa, Señor, sus panes, aprender y testificar mediante ello con una buena salud, con un conocimiento que pueda ayudar a otros, que pueda llevar a otros a interesarse en el mensaje de salvación. Te suplico, Señor, que en este momento puedas responder a los pedidos que se hacen aquí de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Nada merecemos, pero sabemos que tú eres dador de la vida, que tu carácter es amor y que eres el bien del ser humano. Y te rogamos que en cada situación que aquí se ha planteado en el chat, tú puedas intervenir. Alicia Cuturrufo está pidiendo oración por Bernardo Muñoz. Él está hospitalizado, está con diabetes, lo van a intervenir. Y también su hijo, Daniel Muñoz, tiene neuropatía diabética. O sea, ambos están mal, Señor, necesitan de ti, necesitan de la luz de tu espíritu, Señor, necesitan de tu ayuda. Te ruego que tú intervengas en las vidas de ellos y les cambies su vida, Señor.
También está pidiendo por Felipe, que es un niño de 4 años hospitalizado con convulsiones, que está mal, Señor, ese niño. Haz tu obra en él, tócalo, Señor, con tu mano de médico sanador y toca, Señor, la mente de sus padres para que sepan guiar a ese niño por un buen camino, para que sepan inculcarle buenos hábitos. También David está con coma inducido, está con convulsiones por epilepsia, Señor, está sufriendo. Tú conoces ese caso, así como tocaste a tanta gente cuando viniste a esta tierra, cuando mandaste a tu Hijo Jesús, Señor. Mediante tu Hijo tocaste muchas vidas, Señor, tocaste endemoniados, enfermos. Señor, te ruego que toques esas vidas milagrosamente y que hagas que ellos también puedan aprender tus principios de salud, Señor, para cambiar sus hábitos y mediante la obediencia a tus preceptos, Señor, pueda haber una mejora en sus vidas, Señor. Pero en este momento necesitan ayuda en forma urgente, Señor. Te ruego que tú hagas el milagro en sus vidas y desde la oportunidad, si esa es tu divina voluntad. También, Señor, Sabina está pidiendo oración por su hija Maribel, que está dedicada de salud, y también por su hijo y nietos. Te ruego, Señor, por esa familia, que tú intervengas en cada una de esas situaciones de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor. Que tú estés presente y no les abandones, Señor, para que pueda ser manifiesta, Señor, tu poder, tu misericordia en esos casos, Señor. También Nubia pide oración porque dice que tiene que ir tiene una corte. A lo mejor tiene que presentarse una corte, no entiendo bien, Señor, pero tú sí conoces el caso y te ruego que intervengas en esa situación, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor, en la vida de ella. También Mirza Bugueño está pidiendo oración por Karina, por su hermana y su sobrina Francisca, que Dios las proteja en su viaje de regreso. Amén, Señor. Así sea, Padre. Así tú lo hagas, Señor. Hagas le pongas ese cuidado, Señor, haga esa obra en ellas. Tus ángeles las guarden, Señor, las lleven en todo momento. Te ruego también, Señor, que tú puedas intervenir en la vida de Angélica Bosa. Ella está sufriendo de fibromialgia, tiene dolores, Señor. Te ruego que tú hagas tu obra perfecta en su vida, le transformes su ser completo, Señor, la bendigas enormemente, para que sea manifiesta tu poder, Señor. Te ruego que ayudes a cada hermano que quiera aprender en forma práctica estos temas, Señor, para que puedas darle entendimiento, Padre, para que pueda darle de tu poder, Señor, de tus talentos, Padre. También te pedimos, Señor, por todos los pedidos que hay en nuestros corazones. Cada uno puede tener pedidos, Señor, que no ha manifestado aquí. Sin embargo, Señor, tú conoces cada uno de ellos, Señor, y quieres intervenir y te rogamos que lo puedas hacer, Señor. Aquí hay unos pedidos más que quedaron pendientes. Danelis pide por el hijo de una amiga, que él está necesitando de ti, Señor. Te ruego que intervengas ahí. Rosa pide por su salud espiritual, por su hijo y por su madre. Te ruego por ellos, Señor, que tú hagas tu obra cuando tú dices que nadie que pida, Señor, tu espíritu va a recibir un no por respuesta, Señor. Cuando dices que un padre, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra. Así dices que a quien pida el Espíritu Santo nunca le vas a decir que no. Y te ruego que tú nos puedas dar tu Espíritu Santo, Señor. También Carmen Gloria está pidiendo por sus hijos José y Manuel, por su mamá y por su vida espiritual, Señor. Te ruego que hagas tu obra en ellos, en toda esta familia, Señor. También Berito está pidiendo por María Angélica Borges, que necesita, Señor, tu intervención en su situación con sus caderas, así como también los ha hecho con Lita, con la hermana Blanquita. De alguna manera, a pesar de sus dificultades, tú has estado ahí, Señor, en su proceso. Te ruego que también en la vida de María Angélica tú puedas estar, Señor, y desde fuerza, porque son situaciones muy difíciles, Padre. Hagas tu obra completa en ellas, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Todas estas cosas las ponemos a tus pies, en el nombre de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Ya, hermana Amén. Janet. Gracias, Padre, por este momento tan maravilloso de poder estar, Señor, en una reunión y en contacto con usted. Queremos pedirle perdón si en algo le hemos ofendido, Padre, y que nuestros pecados sean lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y todos estos pedidos, todas estas cosas que se han hecho, Señor, en esta hora, puedan llegar hasta tu trono de gracia sin impedimento y tú contestes de acuerdo a tu voluntad aquellos pedidos.
Padre, es un privilegio ser hijas tuyas, hijos tuyos, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios de amor que se manifiesta. Tú eres el pan de vida, mi Jesús, el pan que nos nutre, el pan que nos ayuda a llegar hacia ti. Y en este momento queremos agradecerte por ello. Queremos agradecerte porque a este grupo, Señor, has dado todo ese conocimiento maravilloso y especialmente a la hermana Lidia, Señor, que es tu hija y que se ha puesto en tus manos, Señor, para agradarte, para obedecerte, para ayudar en tu santa obra. Pedimos tu bendición especial por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tú te manifiestes, te sigas manifestando, Señor, ayudándonos a tener ese conocimiento práctico, Señor, también, y poder ponerlo en obra para llevar tu mensaje también de salvación a otros que aún no te conocen por este medio. Señor, síguenos acompañando, Padre. Tú escuchaste los pedidos, pero hay pedidos en el corazón, Señor, de cada uno. Te ruego que los contestes de acuerdo a tu voluntad, nos ayude, porque tú eres nuestro único refugio. Tú eres nuestro Dios, ese Dios que quiere lo bueno para nosotros, ese Dios que nos acompaña, ese Dios de amor, ese Dios de grandeza, ese Dios que nada es imposible para ti, Señor. Por eso apelamos a todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón y que tú las contestes a tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, Señor, y protégenos, Padre, porque vienen tiempos muy difíciles. El enemigo lo único que quiere hacer es destruir. Y por eso pone personas, pone cosas, Señor. eh, Está en la comida, Padre mío, para hacernos daño. Tanto daño que ha hecho a tu humanidad, Señor, a este mundo que tú creaste, porque hay envidia. Él es un ser oscuro, Padre mío, y queremos pedirte que por favor lo mantengas alejado de nosotros. No permitas, Señor, que nos haga daño. Cúbrenos, Señor. Así como la gallina cubre a sus pollitos, Señor, nosotros somos esos pollitos tuyos. Queremos que nos proteja, danos protección, danos tu bendición, Padre, y que tu santa compañía esté con nosotros siempre. Gracias, Padre, por la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, porque sabemos que está, porque si no, no haríamos ni escucharíamos estas cosas. Mi querido Padre, te lo pedimos humildemente y sin mérito en nuestras vidas, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Janet. Que el Señor les bendiga a cada uno, que tengan un hermoso día y que el Señor les guarde y pueda la presencia del Espíritu del Señor estar en nuestros corazones. Bendiciones. Amén. Señor les bendiga a cada Voy a uno. subir el tema, ya la voy a subir luego. Así que ahí lo comparto por los grupos y los que querían el material me escriben por interno y también voy a compartir en el grupo de salud algunos videos y material del PAN. Estaba pensando, pero lo voy a evaluar bien porque me pidieron una semana especial eh, bueno, hay una semana especial que me pidieron para hacer, creo que es el 21, me parece mucho, por ahí por el 20, 21 de este mes, en la mañana, ya. En ese no voy a hablar del tema del pan, pero hay otra que me pidieron para agosto, ya no me recuerdo si es la primera semana de agosto, parece, o la segunda. Entonces, si es posible en esa semana, porque esa es en la tarde, voy a ver la posibilidad de que hagamos teórico práctico de pan, ¿ya? Podemos hacer teórico práctico de pan y ahí podemos aprender a hacer algunos tipos de panes. Ahí voy a estar pasando la invitación para que podamos adquirir este conocimiento y poder usarlo para el servicio del Señor. Que el Señor les acompañe. Gracias. A ustedes también. Nos vemos. Nos vemos, lindo día. Muchas gracias.